No recuerdo la primera vez que soñé con ella. Tal vez porque en realidad ese sueño siempre estuvo en mí, como si hubiera nacido con él impreso en mis venas, en los pliegues más oscuros de mi memoria. Sé que tenía apenas 5 años cuando mi madre me encontró llorando, con la cara húmeda y las manos crispadas sobre las sábanas, incapaz de explicarle lo que me había pasado. El sueño era sencillo en apariencia, pero cada detalle me quemaba en lo más profundo. Yo me veía en un pasillo interminable, de paredes grises y húmedas, donde las bombillas parpadeaban como si estuvieran a punto de estallar. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos, y sin embargo, podía oír mis propios pasos, con una nitidez insoportable. Al fondo, siempre aparecía ella, una silueta encorvada, con un rostro que nunca llegaba a distinguir del todo. Su piel parecía pegada a los huesos y sus dedos larguísimos rascaban las paredes dejando marcas profundas, como si las uñas fueran cuchillas. Yo corría, siempre corría, pero el pasillo no terminaba nunca. Y lo peor no era la persecución. Lo peor era que, antes de despertar, ella susurraba mi nombre. Lo hacía con una voz quebrada, húmeda, como si hablara desde dentro de un pozo lleno de agua podrida. María. Ese era mi nombre. Pero cuando ella lo pronunciaba, sonaba extraño. Sonaba como si no me perteneciera, como si yo no fuera más que un reflejo en un espejo sucio. Aquella primera noche me desperté gritando, y mi madre me abrazó hasta que el sol empezó a colarse por las cortinas. Creyó que era una simple pesadilla infantil. No sabía, ni yo tampoco entonces, que esa sombra vendría conmigo por el resto de mi vida. Con los años, los sueños se hicieron más claros, más definidos. A veces podía ver con precisión los pliegues de su vestido negro, el olor de la humedad en el pasillo, incluso sentir el roce helado de su respiración en mi nuca cuando estaba a punto de alcanzarme. Siempre era lo mismo, como una cinta repetida hasta desgastarse. Pero lo que más me aterroriza ahora, al recordarlo, es que yo también fui creciendo dentro de los sueños. Cuando tenía 10 años, en mis pesadillas ya no me veía como una niña de 5, sino como una niña de 10. Y cuando cumplí 15, la figura que corría aterrada por el pasillo tenía exactamente esa edad. Era como si la pesadilla me esperara cada noche para reflejar la persona que era en la vigilia. Hoy tengo 76 años y todavía sigo soñando lo mismo. La gente cree que los recuerdos se vuelven difusos con el tiempo, que la mente juega con nosotros y transforma lo vivido en sombras confusas. Yo no. Yo recuerdo cada uno de esos sueños como si hubieran ocurrido anoche. La mujer, la sombra, la figura que nunca envejece. Lleva 70 años persiguiéndome, y ahora, en mis noches más frágiles, cuando despierto temblando en esta cama vieja, empiezo a pensar que quizá nunca ha sido un sueño. Mi madre solía decir que yo era una niña nerviosa. Siempre me encontraba hablando sola, o mirando fijamente hacia las esquinas oscuras de la casa, como si esperara ver algo salir de ellas. Lo que nunca le conté fue que, incluso despierta, a veces podía escuchar el roce de esas uñas en la pared. Cuando cumplí 8 años, los sueños comenzaron a dejar marcas en mí. Una madrugada desperté con un arañazo largo en el brazo derecho. No sangraba demasiado, pero la piel estaba levantada, como si algo me hubiera alcanzado en medio del pasillo. Mis padres, desesperados, pensaron que yo misma me lo había hecho. Me vendaron y me llevaron al médico, quien no encontró señales de autolesión. Son rasguños superficiales, dijo, quizá provocados por las uñas mientras dormía. Yo asentí, pero en mi interior sabía la verdad. Ella me había tocado. Lo peor fue la noche siguiente. Volví a soñar con la silueta, y esta vez, cuando extendió sus manos hacia mí, pude ver que en sus dedos no había uñas normales, sino garras negras, gruesas, como si estuvieran hechas de carbón endurecido. «¿Te encontré?», murmuró en ese susurro horrible, y entonces me desperté con un grito que heló a toda mi familia. Empecé a tener miedo de dormir. Me escondía bajo las mantas, me mordía los labios para mantenerme despierta, hasta que el cansancio me vencía y caía rendida en los brazos de esa misma pesadilla. Mis notas escolares bajaron, mis amistades se marchitaron. Nadie quería jugar con la niña ojerosa que se quedaba mirando al vacío. Mi madre rezaba todas las noches a los pies de mi cama. Mi padre, más práctico, me llevó a la iglesia, convencido de que estaba poseída o maldita. El sacerdote miró con compasión y colocó agua bendita en mi frente, murmurando oraciones que apenas recuerdo.
Lo único que sé es que esa noche, aunque dormí con un crucifijo bajo la almohada, el sueño volvió exactamente igual. Con el tiempo entendí que nada podía protegerme. La mujer del pasillo no temía a Dios ni a los rezos. No temía nada. Y aunque yo era solo una niña, empecé a comprender que esa sombra no iba a abandonarme nunca. Cuando entré en la adolescencia, los sueños cambiaron. La persecución se volvió más lenta, más calculada. Ya no corría como antes, sino que me encontraba paralizada, incapaz de moverme mientras la figura avanzaba hacia mí, paso a paso. Podía ver cómo su boca se abría desmesurada y de ella brotaban susurros imposibles. «Eres mía». Esa fue la primera frase completa que escuché de su boca. Me desperté llorando, con la garganta seca, como si hubiera pasado horas gritando. A los 15 años la situación empeoró. Empecé a escuchar la voz cuando estaba despierta. No era frecuente, pero a veces, al entrar en mi habitación o al quedarme sola en casa, un murmullo leve rozaba mis oídos. A veces pronunciaba mi nombre, otras repetía frases inconexas. Una tarde, mientras me miraba al espejo, sentí que me susurraba justo detrás. «Todavía corres, pero ya no hay salida». Me giré de inmediato, pero no había nadie. El espejo, sin embargo, tembló levemente, como si hubiera una vibración invisible agitándolo. Nadie me creyó cuando lo conté. Me recomendaron psiquiatras, medicamentos, sesiones de terapia. Pasé buena parte de mi juventud entre pastillas que me dejaban medio dormida y conversaciones con médicos que intentaban atribuirlo todo al estrés. Yo nunca discutí con ellos. ¿Qué iba a ganar? Pero en el fondo sabía que aquella entidad no era producto de mi mente. No podía serlo. Era demasiado real, demasiado persistente. Y lo más terrible de todo era la certeza que se iba formando en mí. Ella estaba esperando el momento adecuado. No quería matarme aún. No quería devorarme. Quería que yo envejeciera, que mi cuerpo se debilitara, que perdiera todas mis fuerzas. Solo entonces, quizá, me tomaría por completo. Los médicos decían que mis pesadillas eran un síndrome de ansiedad crónica. Una explicación bonita para decir que mi mente estaba enferma. Pero ellos no sabían lo que yo vivía. Porque hubo noches en las que desperté con la sensación de que alguien había estado sentado en el borde de mi cama. El colchón aún conservaba la hendidura, como si un cuerpo invisible hubiera reposado ahí mientras yo dormía. Tenía 17 años cuando ocurrió la primera vez que la vi despierta. Fue en el baño de la casa, una madrugada. Había ido a beber agua porque la garganta me ardía después de una de esas pesadillas. Encendí la luz y el reflejo del espejo me devolvió mi cara pálida, sudorosa, con los ojos rojos de tanto llorar. Pero detrás de mí, en el cristal, se dibujaba otra figura. Era ella, el mismo cuerpo encorvado, el vestido negro lleno de harapos, las manos extendidas. Solo que esta vez no era un sueño. Estaba allí, en el espejo, con su rostro hundido en sombras imposibles de describir. Grité tan fuerte que mi padre derribó la puerta a patadas. El espejo se rompió cuando me lancé contra él para huir. Pero cuando mis padres entraron, solo encontraron los pedazos de vidrio y mi cuerpo temblando en el suelo. Desde esa noche supe que mi condena no estaba limitada al mundo de los sueños. Ella había cruzado. Crecer con ese peso fue un martirio. Sin embargo, la vida continuó, como siempre lo hace. Conocí a un muchacho llamado Ernesto cuando tenía 20 años. Él era distinto, paciente, dulce, incapaz de juzgarme. Le conté parte de mi verdad, disfrazándola de pesadillas recurrentes. Nunca le hablé de la sombra que me perseguía también cuando estaba despierta. Con él tuve momentos de calma. Por primera vez me atreví a dormir acompañada, y aunque seguía soñando, sus brazos alrededor mío me daban la ilusión de seguridad. Nos casamos. Tuvimos una hija, y por un tiempo pensé que quizá el terror había disminuido. Pero estaba equivocada. Las pesadillas no cesaron, solo se adaptaron. Ahora la voz no me decía, eres mía, sino, ellos también lo serán. El miedo se volvió insoportable. No podía permitir que mi hija creciera con la misma maldición. Empecé a velar su sueño, a rezar cada noche, aunque no creyera ya en nada. Ernesto me encontraba en la madrugada con los ojos abiertos, temblando, vigilando la cuna. Le dije que estaba nerviosa, que ser madre me tenía agotada. Nunca le confesé que en mis pesadillas había empezado a ver a la silueta acercarse no solo a mí, sino también a mi pequeña. Esa fue la primera vez que pensé en la posibilidad de que la sombra quisiera algo más que a mí. Ernesto murió joven, a los 35 años, en un accidente de tránsito. Fue una época oscura,
No solo por la viudez, sino porque, con su muerte, los sueños regresaron con más fuerza que nunca. La mujer ya no aparecía al final del pasillo. Estaba a un paso de mí, respirándome en la nuca. Una madrugada desperté con mi hija llorando. Fui corriendo a su habitación y la encontré de pie en la cuna, señalando la esquina oscura del cuarto. «Ahí, mamá», balbuceó con sus pocos años. Yo no vi nada, pero sentí un frío indescriptible recorrerme la espalda. Después de esa noche, la niña enfermó con fiebres constantes. Los médicos decían que era una infección pasajera, pero yo sabía la verdad. Ella también la había visto. Ella también había sido tocada. Cuidé a mi hija con desesperación, y finalmente se recuperó. Pero esa experiencia me confirmó algo que me destrozó por dentro. La sombra no estaba limitada a mí. Podía extender sus garras a los que amaba. Cuando mi hija cumplió 10 años, le regalé un espejo para su habitación, convencida de que era un objeto inocente. No había pensado en mi propio trauma con los espejos. Un día, escuché un golpe seco desde su cuarto. Corrí y encontré el espejo en el suelo, roto en pedazos. Mi hija lloraba, diciendo que había visto a una señora negra detrás de ella. Mi corazón casi se detuvo. La maldición había alcanzado a mi niña. Esa noche le conté todo. No podía seguir ocultándolo. Le hablé de mis sueños, de la figura, de los susurros, de la persecución que había marcado toda mi vida. Ella me escuchó en silencio, con los ojos abiertos como platos. Al final solo preguntó, ¿cuándo me va a llevar? No supe qué responder. Pasaron los años, y mi hija creció. Se casó, tuvo hijos, y aunque parecía haber dejado atrás el miedo, yo no. Nunca lo hice. La sombra seguía conmigo. Cada noche, cada susurro en la oscuridad. A veces la escuchaba mientras cocinaba, mientras me bañaba, incluso en la iglesia. Siempre la misma voz, siempre recordándome que estaba cerca. Cuando cumplí 60 años, decidí enfrentarla. Una madrugada, en mitad del sueño, en lugar de correr por el pasillo, me quedé quieta. Dejé que se acercara. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. Ella se inclinó, y por primera vez vi sus ojos, 2 huecos negros que parecían absorber toda la luz. «No de ti», susurró, «de ellos». Desperté gritando. Y esa noche comprendí que yo era solo un medio. Ella me había mantenido viva durante décadas, no porque me quisiera, sino porque a través de mí podía tocar a los míos. Desde entonces, mi vida ha sido un pacto silencioso. Intento distraerla, ofrecerme yo misma en cada sueño para que no busque a mis hijos ni a mis nietos. A veces creo que funciona, a veces creo que no. Ahora soy una anciana. Mis manos tiemblan, mis rodillas crujen y mi memoria empieza a fallar. Pero la pesadilla sigue intacta, tan clara como el primer día. A veces me pregunto si al morir ella vendrá por mí, o peor aún, si no vendrá y quedará libre para seguir a los míos. Mis noches son cada vez más largas. Me duermo con miedo, despierto con miedo. A veces siento que ya no hay diferencia entre sueño y vigilia. Veo sombras en los pasillos de mi casa, escucho uñas rasgando las paredes. Los espejos me devuelven destellos que no me pertenecen. Vivo sola, pero a menudo siento que alguien se sienta en mi cama, y sé quién es. Esta madrugada desperté con un murmullo distinto. No era mi nombre, era el de mi nieta. Eso me hizo llorar de terror. La sombra se cansó de mí, ya no quiere esperar más, ahora va tras ella. He pasado la noche entera escribiendo estas memorias, temblando, rogando que alguien algún día las lea y entienda que no era locura, que no eran simples sueños. Tal vez, si mis palabras sobreviven, alguien de mi sangre pueda defenderse. Porque yo ya no puedo. Mi cuerpo está cansado. Y sé que hoy, cuando cierre los ojos, será la última vez. Estoy aquí de nuevo. El pasillo es más oscuro que nunca, y las bombillas parpadean como si fueran a estallar. No corro. Ya no tengo fuerzas. La silueta se acerca lentamente, arrastrando los pies con las uñas arañando las paredes. Me inclino hacia ella, esperando el final. Pero en lugar de devorarme, me susurra algo al oído. Ya no eres tú, ahora son ellos. Y entonces la oscuridad me traga por completo. No sé si despertaré. No sé si estas palabras llegarán a alguien. Solo sé que mi vida ha sido un corredor eterno, y que al final de él nunca estaba mi muerte, sino el comienzo de otra condena. Buenas noches y descansen en paz.